Buenos días. Mi nombre es Héctor Morales. Voy a estar facilitando la plática de la doctora Marla Spivak. Am, el tema de esta conversación es acerca de la cría de abejas resistentes a la varroa y otras enfermedades. En el programa vi que estaba anunciado de otra manera, pero bueno, es una sorpresa. Este, ah, como el español de la doctora me comentaba no era tan bueno y prefería ella que la información llegara un poco más clara a ustedes. Me pidió el favor de traducir su presentación y ah, hacerla llegar a ustedes. Yo trabajo con ella, soy técnico apicultor, meliponicultor, soy originario de México. Ahorita estamos en Colorado por otras cuestiones, pero nuestra investigación se está desarrollando en México con abejas sin aguijón y propóleo. Ah, Primero voy a presentar a la doctora Marla Spivak, que es una distinguida profesora de la Universidad de Minnesota y que pertenece al Departamento de Entomología. Es originaria de Estados Unidos. Bueno, en esta presentación es un poco densa y bastante información, entonces Ah, creo que voy a ir un poco a una buena velocidad para tener tiempo al final de compartir algunas preguntas o comentarios. Entonces, en el año 2018, la doctora Marla Spivak tuvo la oportunidad de visitar am, Perú y atender al cuarto Congreso Nacional Apícola en Lima, donde junto con Percy, Javier y Víctor Durán visitaron Pilcopata en el estado del Cusco, am, deteniéndose un poco ahí en el Parque Nacional del Manú, que fue una experiencia para ella formidable. En ese viaje ella se pudo dar cuenta que las colmenas bueno, las colmenas de Percy, ¿no? Eran unas colmenas muy saludables, unas colmenas con unas reinas muy bonitas, ¿no? Lo cual le impresionó mucho. Creo que todavía le sigue impresionando. Am, También se pudo dar cuenta que cerca de ahí de Pilcopata, los apicultores eran muy conocedores de las abejas, ¿no? Y muy cuidadosos de sus colmenas, ¿no? Sobre todo, se pudo dar cuenta que estas colmenas tenían unos patrones de postura, pues, muy sólidos, ¿no? Nosotros lo llamamos sólidos cuando los patrones son como, am, pues no tienen una postura donde se ve que la reina pone bien, ¿no? Hay como, es muy uniforme, digamos así. Ah, en ese sentido, también pudo darse cuenta que estos apicultores utilizaban una serie de formas muy creativas para mantener sus colmenas en buen estado, ¿no? O lejos de pequeños predadores u otras enfermedades. Y una de ellas que le llamó mucho la atención fue, pues, cómo este apicultor de la izquierda am, mantenía su colmena sobre un arroyito para ah, mantenerla lejos de las hormigas y otros pequeños depredadores. O este otro compañero de la derecha que su colmena estaba dentro de una pequeña casa donde pues la cuidaban y las abejas eran bastante mansas, ¿no? Lo que no recuerda es por qué la colmena estaba dentro, ¿no? Dentro de la casita. En comparación con esta salud, ¿no? Con la que cuentan las colmenas en el Perú, o según sus primeras o sus observaciones, en Estados Unidos la salud apícola no es necesariamente pues tan buena, ¿verdad? En Estados Unidos se pierden alrededor de 30 o 40% de las colmenas al año, ¿no?
voy a estar usando el término colonias y colmenas indistintamente, significan lo mismo en este caso. Ah, pero en Estados Unidos hay una pérdida anual de más o menos del 40%, ah, lo que hace que los apicultores tengan que reemplazar esas pérdidas, dividiendo las colmenas sobrevivientes, comprando nuevas reinas o comprando paquetes de abejas que vienen muchas veces con una reina incluida. Ah, y pues la mayoría de estas pérdidas se dan a causa de la varroa, ¿no? En Estados Unidos la varroa es un tema de todos los días, ¿no? Y los virus que la varroa puede transmitir. Entonces pueden ustedes ver en esta gráfica, lo rojo es lo que se pierde, arriba del 40% cada año. Entonces es alarmante, ¿no? Ah, este, ah, bueno, las abejas descendientes de las abejas europeas que manejamos en Estados Unidos son muy susceptibles a la varroa y a otros virus, ¿no? Algunos virus tienen síntomas visibles, am, como el virus el del ala deforme, que es uno de los que puede transmitir la varroa, ah, y que condena a la abeja a un periodo de vida muy corto, ¿no? Y es prácticamente inútil para la colmena. Y hay otros virus como el síndrome del ácaro varroa, que atacan atacan a la cría en estado larval, ¿no? Y pueden verse así, ¿no? Puede verse como am, las consecuencias de que una colmena ah, tenga varroa en Estados Unidos son muy visibles, ¿no? Am, Así puede verse, por ejemplo, una colmena enferma en Estados Unidos, sin varroa, una colmena con varroa en Estados Unidos y una colmena con varroa en el Perú, ¿no? Parece que hay una diferencia enorme, ¿no? En la colmena de Estados Unidos que tiene varroa, generalmente perece, ¿no? O termina muriéndose al final de la temporada. Ah, las abejas aquí son muy susceptibles, ¿no? Al ácaro. Y lo que vemos en el lado derecho es una colmena que también tiene varroa, pero parece que las abejas lidian mejor con el ácaro, ¿no? La doctora se pregunta si todavía es cierto eso. Entonces, ya ustedes nos comentarán al final. Am, bueno, como consecuencia, los apicultores, ¿verdad? En Estados Unidos, sobre todo los que trabajan a gran escala y que tienen más de 500 colmenas, ¿verdad? Pueden llegar a tener 1000, 2000, 10,000, no sé, 20,000 colmenas. Deben de tratar sus colonias contra el ácaro, ¿no? Y muchas veces esos tratamientos pueden llegar a ser hasta 3 o 4 veces al año, usando pues acaricidas, ¿verdad? Los más comunes como el amitraz, el ácido fórmico, el timol, el ácido oxálico, am, esto pues es muy costoso, ¿verdad? Cuando tienes que tratar miles de colmenas y además tienes que hacerlo varias veces, tienes que tener como un equipo de apicultores ya experimentados que aplique los tratamientos, que sepa ah, en qué proporciones, cuándo, ¿no? Cómo hacerle para que funcione bien el tratamiento. Y pues esta tendencia realmente no es sustentable, ¿no? No se puede sostener por mucho tiempo. Y las razones son las que aparecen abajo, ¿no? La primera es porque estos tratamientos siempre dejan residuos, ¿no? Ya sea, muchos de ellos dejan residuos, ya sea en la miel o en la cera. Eh, También la varroa desarrolla resistencia hacia estos tratamientos. Eh, los primeros años tal vez se aplicaban un tratamiento, ¿no? Ahora podemos ver que ya hay 3, 4 veces al año, tal vez ah, puede llegar a ser hasta 5 en un futuro, no sé. Y perpetúa pues la susceptibilidad, ¿no?
de la colmena hacia la barroa, ¿no? No permite que estas abejas desarrollen sus propias defensas en contra del ácaro, ¿no? La contraparte de esto, am, en los últimos años ha habido una especie de cambio cultural, ¿no? O hay una especie de tendencia en los pequeños apicultores, sobre todo, a querer am, a disminuir el uso de estos acaricidas o de esos tratamientos, o muchos de ellos evitarlos por completo, ¿no? Estos apicultores generalmente buscan que sus abejas puedan defenderse contra los patógenos y los parásitos por ellas mismas. Al haber más apicultores en esta tendencia, también se busca muchas veces que ah, ellos produzcan sus propias reinas, ¿no? Que pueda ser posible elegir reinas más locales, ¿no? En vez de comprar reinas de otras partes del país. La idea es que tener, am, sí, reinas más adaptadas al contexto inmediato, ¿no? Eso, bueno, eso es una tendencia, ¿no? Y pensamos que eso es algo muy bueno en términos de la apicultura. Ahora, nosotros bueno, pensamos que al ser una buena tendencia, es importante entonces preguntarse cómo vamos a criar esas abejas resistentes a las enfermedades y a la varroa, ¿no? Am, la doctora está muy interesada en hacer énfasis especialmente en esta diapositiva, ¿no? Y en estos conceptos que aparecen en esta diapositiva, porque para ella, lo más fácil es hacerlo en áreas remotas, ¿no? Donde hay un mejor control por parte de los apicultores sobre con quién se aparean las reinas o las abejas que vamos, ¿no? Bueno, las reinas que vamos a criar y que van a ser especialmente resistentes contra las enfermedades y la varroa. Bueno, una manera es hacerlo en lugares aislados donde uno puede tener mayor control. Ah, am, Comenzar con excelentes abejas o excelentes colmenas. La mayoría de nosotros conocemos, o los apicultores, ¿no? Por experiencia, conocen cuál es su mejor colmena, cuál es la colmena más productiva, cuál es la más mansa, cuál es aquella que sobrevive mejor sin tener que estar am, metiéndole mano, ¿no? Cada semana, o alimentándola, o metiéndole o reforzándola, ¿no? Ese tipo de colmenas son las que estamos buscando, ¿no? Van a ser como nuestras colmenas estrellas, digámoslo así. Ah, y de esas colmenas estrellas que tenemos, o super colmenas, vamos a seleccionar, vamos a elegir un 20, un 30% de esas mejores, y esas vamos a comenzar a propagarlas o a reproducirlas, pero también debemos remover o eliminar un 20 o 30% de aquellas que no son ni mansas, ni productivas, y que tienen problemas, ¿no? Eh, ah, entonces, es importante hacer estas dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de remover, no hablamos como de eliminar, ¿no? Sino sacar del área de donde vamos a reproducir nuestras reinas, para evitar que estas colmenas estén produciendo zánganos que posiblemente se puedan aparear con nuestras reinas. Entonces, eso es un punto clave. Solo queremos las mejores en un área remota donde podamos controlar con quién se aparean nuestras reinas, ¿no? Ah, bueno, los rasgos que consideramos que ayudan a las abejas a resistir contra la varroa son básicamente tres, ¿no? Que es el comportamiento higiénico, que es esta capacidad que tienen las abejas de detectar y remover cría enferma del nido. Y también esto ayuda a resistir las abejas contra otras enfermedades. El acicalamiento, que es la limpieza entre abejas adultas, y la disminución, el crecimiento de la población de la varroa, ¿no? Nos interesan
al menos aquí, aquellas colmenas que tienen bajos niveles de varroa o que durante la temporada no explotan de varroa, ¿no? Sino que mantienen un nivel bajo de varroa durante la temporada. Bueno, esas son las características que nosotros buscamos aquí, al menos en la universidad. Ahora, este comportamiento higiénico fue originalmente conocido como una estrategia de las abejas ah, para resistir contra la varroa, ¿no? Las mejores abejas en la colmena, entiendo, pueden llegar a detectar una cría o una pupa infestada, ¿no? En este caso de varroa, y removerla, ¿no? Entonces, en ese proceso de remover una pupa infestada, las abejas interrumpen primero el ciclo de reproducción de la varroa, pero también matan a las crías de la varroa, ¿no? Entonces, ah, eso ayuda a mantener bajo los niveles de varroa en la colmena y, y es una de las características que estamos buscando, ¿no? Como decía antes, este comportamiento higiénico, se trata de esta habilidad que tienen las abejas de detectar y eliminar, ¿no? Una cría infestada, en este caso por varroa. Esto se da siempre después de que la varroa ha iniciado su oviposición. Ah, no se da, no se da antes. Permítame un momento. Se encuentra la doctora ya conectada. Perdón. Bueno, este proceso se da únicamente después de que la varroa ha comenzado a opositar y bueno, las abejas son capaces de detectar este proceso de oposición que ocurre después de las 72 horas de que la celda es sellada, ¿no? Recordemos que la varroa se introduce justo antes en la celda, justo antes de que las abejas obreras sellen la celda. 72 horas después, las abejas que tienen esta habilidad de detectarlas pueden hacerlo, ¿no? Cuando ya la varroa ha comenzado a poner sus huevecillos o ya tiene bebecitos, ¿no? Entonces algo ocurre ahí que no todas las abejas pueden detectar la varroa. Al parecer hay unas muy específicas que sí pueden y les dicen a otras, ¿no? Bueno, aquí hay algo raro, aquí hay algo diferente, hay que checarlo. Entonces las otras nodrizas van, destapan la celda y si encuentran algo lo remueven, ¿no? No todas lo hacen, algunas solamente destapan la celda, checan y dejan la varroa adentro, ¿no? Entonces eso es una cosa también muy interesante. Como decía antes, este comportamiento higiénico ayuda también a la resistencia contra otras enfermedades, como es la loque americana, que es provocada por el Penibacillus larvae, y la cría de cal, ¿no? O sea, según estudios, se ha visto que este mecanismo ayuda a las abejas, ¿no? A combatir estas enfermedades. Lo que no es claro es si este comportamiento ah, ayuda a estas abejas a combatir la loque europea, ¿no? Que funciona de manera diferente, ¿no? En el caso de la loque americana, la larva se transmite a través de la comida que las nodrizas proveen a las larvas, ¿no? Entonces, al parecer las esporas no son infecciosas en ese estado, entonces no se propaga la enfermedad, ¿no? Sino que la espora es contagiosa hasta que llega al sistema digestivo de la larva, ¿no? Entonces las abejas, digamos que remueven esa enfermedad, son capaces de hacerlo antes de que la espora sea infecciosa. En cambio, la loque europea es siempre infecciosa, ¿no?
al tratar de limpiarlo, las abejas, limpiar el nido, también están esparciendo, ¿no?, la enfermedad. Entonces son dos enfermedades que actúan de manera diferente y bueno, ah, según entiendo, en Perú hay indicios o hay loque europea, o lo que Marla me ha comentado es que se ha detectado en algunas zonas, no sé si en el Cusco. Entonces hay que tener en cuenta esta parte, ¿no? A la hora de seleccionar las colmenas que vayamos a utilizar como, como super colmenas para reproducir nuestras mejores abejas, hay que tener en cuenta que es preferible que la colmena que vayamos a seleccionar no haya tenido o no tenga presencia de loca europea, ¿no? Si ha tenido o tiene loca europea, entonces, pues hay que descartarla, ¿no? Ah, en los Estados Unidos se ha detectado, por ejemplo, que las colmenas que se usan en la polinización de moras azules suelen tener altos niveles de loca europea después, ¿no?, después de la polinización, ¿no?, después de la floración. Aún se desconocen las razones, aunque hay investigadores como la doctora Megan Milbrad que están en eso. Se necesita todavía mucho más investigación para poder determinar si um, el comportamiento higiénico es un mecanismo de defensa contra la loca europea, y por ahí Marla puso una nota donde dice que ella estaría pues feliz de asesorar a alguien en el Perú para ver si se puede hacer algo, ¿no? Por ahí, algún estudio o algo. Bueno, ahora, ¿cómo detectan las abejas la cría infestada, no? Esto se da básicamente a través de las antenas, ¿no? Las antenas son el sentido, es donde las abejas tienen el sentido del olfato y a través de ella pueden detectar los olores, ¿no? Entonces, estas abejas pueden hacerlo aún a través de la capa de cera, ¿no?, que separa la larva o la pupa de las abejas nodrizas, ¿no? Tienen esa capacidad de detectar y diferenciar, ¿no?, entre una cría enferma y una cría sana a, a muy bajos niveles de estimulación, ¿no? Ahora, ya que sabemos qué es lo que estamos buscando en nuestras colmenas, en este proceso hay dos fases que son básicas, ¿no? Las pruebas para hacer la selección y la propagación de nuestras colmenas más higiénicas, ¿no? Y vamos a comenzar a hablar de las pruebas. La primera prueba es la prueba para conocer si una colmena es higiénica, debemos hacer la prueba por congelamiento de cría, ¿no?, que es donde utilizando nitrógeno líquido se congelan más o menos 160 pupas, utilizando para delimitar el área un PVC de 3 pulgadas, ¿no? Se vierte el nitrógeno sobre la cría sellada, se regresa el bastidor a la colmena, 24 horas después se checa y se puede cuantificar cuántas de las pupas fueron removidas por las abejas y obtener el porcentaje, ¿no? Se tiene que repetir la prueba 2 veces para saber si una colmena es higiénica o no. Entonces, en esta fotografía ustedes pueden ver cómo en el lado izquierdo esta colmena se considera higiénica porque removió más del 95% de las celdas muertas, ¿no? O sea, al vertir el nitrógeno, la cría se congela y muere, y las abejas tienen que removerlo, ¿no? Y en la de la derecha pueden ver que no ocurrió así, fue menos del 95%, probablemente el 50%, y esa colmena no se considera higiénica. Ahora, otra manera de hacer esta prueba por congelamiento de la cría es cortando una parte del panal, cortando más o menos unas 150 celdas, ¿verdad? Si no se cuenta con el equipo para transportar el nitrógeno o no se puede conseguir el nitrógeno, se puede congelar también la cría, ¿no? Cortar una parte del panal, congelarla por 24 horas, hacer el mismo procedimiento, regresar el pedazo al bastidor,
colocarlo dentro de la colmena, esperar 24 horas y checar los resultados, ¿no? En este caso, esta colmena, pueden ver, removió más del 95%, ¿no? De la cría congelada. Otra prueba que se puede hacer es la prueba por punción, ¿no? Donde utilizando una aguja muy fina, se pinchan entre 50 y 100 celdas operculadas, ¿no? Esta es una prueba más rápida porque se tiene que checar dentro de 8 o 12 horas. Ah, también porque también porque las abejas detectan más rápido, ¿no? Las celdas que han sido pinchadas, debido a que la aguja siempre deja un agujero, por muy mínimo que sea, deja un agujero en la celda y daña la pupa, ¿no? O sea, hace que la pupa sangre, digamos así, y esto provoca que las abejas sea más fácil para ellas detectarlas, ¿no? Entonces, generalmente siempre remueven más rápido, ¿no? Parece que este método es muy usado en Europa. Otro de los métodos que se pueden usar es la prueba o más específica para la resistencia contra la varroa, o también se conoce como BSH por sus siglas en inglés, y consiste pues de obtener de una colmena altamente infestada con varroa un bastidor donde se destapan más o menos entre 100 y 200 celdas y se cuantifica cuántas barroas se encuentran ahí para obtener el porcentaje. Ese mismo bastidor se coloca dentro de la colmena que nosotros estamos seleccionando, ¿no? Como colmena higiénica, por 7 días, y después se puede ver en la figura, en la última figura de la derecha, cómo la colmena destapó, las abejas destaparon y están removiendo muchas celdas, ¿no? Eso es un indicador de que esta colmena puede detectar y eliminar la varroa, ¿no? Esto toma, pues sí, es un proceso mucho más tardado, ¿no? Mucho más intenso, ¿no? Requiere más trabajo. Pero la idea es que si al principio tuvimos que el porcentaje de infestación era 10% en la colmena, y al trasladar el bastidor y volver a volver a destapar otras 100 celdas o 200 celdas, descubrimos que ahora el nivel de infestación es 5%. Quiere decir que la colmena que estamos seleccionando tiene este comportamiento higiénico, ¿no? Y nos interesa en algún momento, pues, reproducirla, ¿no? Otro de las pruebas, otra de las características que estamos buscando es el acicalamiento, ¿no? Que también es una defensa contra la varroa, donde las abejas adultas, digámoslo así, se limpian entre ellas, ¿no? Las abejas por sí mismas pueden limpiarse, pero cuando lo hacen entre ellas, entre dos adultos, lo llamamos acicalamiento, ¿no? Y bueno, este mecanismo ayuda contra la varroa, y se ha visto que durante este acicalamiento las abejas pueden dañar, ¿no? Como se ve en la imagen aquí de la derecha, con sus mandíbulas a la varroa, ¿no? Muchas veces le cortan las patitas, ¿no? Y para hacer la prueba y saber si esto ocurre en nuestra colmena, se tiene que hacer la prueba por acicalamiento, que consiste en usando esos pisos removibles y que son pegajosos, que debe de colocar en la parte de abajo de la colmena y colectar las barroas que caen por 24 o 48 horas, y después deben de ser removidos y llevados al laboratorio. Eso sí, necesitamos como un microscopio donde podamos observar a detalle si las barroas que hemos colectado presentan estos daños, ¿no? Y si estos daños han sido hechos por las abejas o fueron hechos por otros pequeños predadores como hormigas o escarabajos, ¿no? Porque al permanecer cierto tiempo en el piso, pueden las hormigas también
ah, dañar las barroas. Entonces hay que tener la experiencia para saber decir, bueno, esto es un daño hecho por una abeja y esto es un daño hecho por una hormiga. Esta es la prueba por acicalamiento. También es muy tediosa porque pues hay que ir una por una, ¿no? Y checando y cuantificando cuántas fueron dañadas. Otra prueba que realizamos es la prueba de crecimiento lento de la varroa, ¿no? Esto se da durante toda la temporada, ¿no? Y es una manera de medir qué tanto crece la varroa dentro de una colmena, ¿no? Para eso lo que se requiere es tomar muestras de las colonias, ¿no? Es una prueba muy común que hacemos aquí. Tomamos muestras de abejas adultas, más o menos 300 abejas adultas, y destapamos 100 celdas de obreras en la misma colmena, ¿no? Y se hace al principio de la temporada, al menos en Minnesota, en la primavera, que es después de que las abejas salen del largo invierno, y cuando más o menos va concluyendo la temporada, que es en el otoño o después de la cosecha de miel. Entonces esto nos ayuda a identificar qué colmena o cuál es el crecimiento de la colmena, de la varroa dentro de la colmena, ¿no? Durante el año, ¿no? Hay colmenas que al principio de la temporada, no sé, encontramos cinco varroas en 300 abejas y al final del año tienen 200, ¿no? Varroas en 300 abejas, entonces un crecimiento, pum, ¿no? Exponencial. Y hay otras que mantienen esos números, ¿no? Entonces, aquellas que mantienen ese nivel bajo de varroa son las que nos interesan. Otra prueba que realizamos y que se hace dentro del laboratorio es la detección de varroas en las celdas de obreras, ¿no? Esta es una prueba más donde se requiere, pues sí, equipo especial, ¿verdad? Microscopios, luces. Necesitamos mover el bastidor dentro del laboratorio, y lo que hacemos es prácticamente destapar la cría sellada. Esta cría debe de estar entre el estado de ojos rosados u ojos morados. Ya ven que la pupa va cambiando paulatinamente la coloración de sus ojos, y se busca destapar las celdas que contienen pupas que tengan ojos rosados u ojos morados, ¿no? Por varias razones. Una de ellas es porque es más fácil extraerlas de la celda usando unas pequeñas pinzas o forceps para no dañar la pupa, y ya, si se rompe, se hace un desastre, ¿no? Entonces no se puede ver qué hay dentro de la celda. Y la idea es ver qué hay dentro de la celda y determinar si la celda contiene varroa y si la varroa ha sido exitosamente reproductiva, ¿no? Lo que buscamos es cuantificar también qué tan fértil o qué tan reproductiva es una varroa en una celda, ¿no? Entonces, en el fondo de la celda, ahí sobre la pupa, se pueden ver la descendencia, ¿no? O cuántos bebés ha tenido la varroa en la celda, ¿no? Y esta fertilidad se puede cuantificar, ¿no? Contando esta descendencia. Muchas veces podemos encontrar un macho y 2 hembras, un macho y 3 hembras. Uh, Se puede determinar si la colmena ha estado checando o no las celdas a través de observar la capa de cera que sella la celda. Si esta celda tiene como un parche que muestra que ha sido abierta y resellada, indica que las abejas fueron y checaron esa celda, ¿no? Muchas veces coincide en que las abejas fueron, checaron la celda y removieron las barroas, ¿no? O la barroa sale, ¿no? Porque ya no hay condiciones para que se reproduzca. Y muchas veces solamente checan la celda y vuelven a sellar y dejan ahí todo, ¿no? Entonces eso no es tan conveniente para nosotros. Bueno, existe una relación muy visible en este caso para nosotros entre el porcentaje de varroa que encontramos en abejas adultas y el porcentaje de varroa que encontramos en la cría operculada, ¿no? Entre más varroas en las abejas adultas, más varroa encontramos en la cría operculada.
¿no? Y se Quedan- puede ver en las colmenas del círculo rojo, como estas colmenas tuvieron bajos niveles de varroa durante la temporada, ¿no? Es un conjunto de pequeñas colmenas que pues, hicieron muy buen trabajo manteniendo los niveles de varroa bajos y también no encontramos mucha varroa en la cría, ¿no? Las demás, las que aparecen como dispersas, los puntitos azules que aparecen dispersos, esos son la parte que nosotros, ya sea que se mueren durante el invierno o que eliminamos intencionalmente para no tenerlas en nuestro, bueno, en el radio donde vamos a, a criar nuestras reinas, ¿no? Estas no las queremos, ¿no? Queremos este pequeño conjunto. Bueno, ahora el siguiente paso del proceso de selección es la propagación. La propagación, bueno, consiste en criar hijas, ¿no? De aquellas reinas que seleccionamos. Ah, como ya dijimos antes, vamos a seleccionar entre el 20 y 30% de nuestras mejores colmenas y eliminar el 20-30%, que repito, no quiere decir matarlas, solamente removerlas del lugar donde vamos a hacer la cría de nuestras reinas. Al menos aquí en Estados Unidos, lo que a nosotros nos interesa es encontrar colmenas que tengan un crecimiento lento de varroa durante la temporada y colmenas que sean higiénicas y resistentes a las enfermedades, ¿no? De esas colmenas vamos a obtener, digamos, hijas, ¿no? O descendientes. Perdón, otro punto que es importante mencionar es que durante el proceso de selección hay que tratar de que las colmenas sean muy iguales, ¿no? Que estén en condiciones similares, ¿no? De población y de salud para que no falle nuestra selección, porque muchas veces una colmena puede quedar sin reina o puede enjambrar o puede estar enferma y eso va a influir en qué tan buena es la colmena um, detectando y eliminando la varroa y las enfermedades, ¿no? Entonces hay que procurar que las colmenas estén más o menos en las mismas condiciones. Para el Perú, creemos que lo mejor sería obtener colmenas que sean dóciles, manejables, que no tengan ahora o hayan tenido señales de loco europea y que sean productivas, ¿no? Aunque sí, eso pensamos que podría funcionar en el Perú, ¿no? Ahora, ah, una manera de propagación, pues es permitir que las reinas lo hagan a través del apareamiento natural en locaciones remotas, rodeadas de las mejores colmenas. La idea es que estas colmenas vayan a producir zánganos, ¿verdad? Vayan a producir zánganos que se apareen con nuestras reinas, ¿no? Y eso nos va a garantizar, ¿no? Reinas con las características que nosotros deseamos, ¿no? Muchos apicultores durante estas operaciones dejan las colmenas que no desean en el área y recordemos que los zánganos forman una parte muy importante de la ecuación, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en esa parte. Otra manera de propagación es la inseminación artificial, um, donde puede haber un mayor control de con qué zánganos estamos cruzando nuestras reinas, pero Marla no lo recomienda por el trabajo. Sí, es un trabajo muy, muy intenso, sobre todo si se van a criar muchas reinas, ¿no? Lo mejor es hacerlo de manera natural. Um, y otra de las características que también nos gustaría mencionar, en este caso, y que podemos considerar para la selección de nuestras abejas, es la recolección del propóleo, ¿no? Esta característica que tienen las abejas de recolectar las resinas de las plantas. um, Estas resinas son altamente antimicrobianas, ¿no? Antifúngicas, ¿no? Um, Proveen un montón de beneficios a la colmena, ¿no? Uh, entonces,
Nosotros sabemos ah, este propóleo o las resinas provenientes de los árboles probablemente no ayudan a combatir la varroa, pero sí ayudan a que la colmena se mantenga sana, ¿no? Perdón. Am, ¿De qué edad? dentro del nido nosotros llamamos esta resina propóleo, ¿no? Que pasa por este proceso de ser recolectado, transportado por las obreras, después removido y colocado en espacios o en lugares donde la colmena lo necesita, ¿no? Como entradas de luz o de aire, ¿no? Pero son otras obreras las que mueven y colocan el propóleo, ¿no? Entonces, cuando ya está dentro de la colmena es cuando lo llamamos propóleo, aunque básicamente son lo mismo, aunque las abejas agregan a las resinas cuando ya están dentro de la colmena cera, ¿no? No pueden cambiar la composición química de las resinas, pero sí agregan cera, ¿no? Entonces ya dentro de la colmena lo llamamos pues propóleo, ¿no? Ah, aunque es la misma sustancia. En estas fotos podemos ver cómo funciona el propóleo dentro de una colmena silvestre, digamos así, ¿no? En estas fotos se observa un tronco y al interior del tronco se puede ver que la organización del nido, ¿no? Cómo está la miel, la cría y esa línea roja que aparece alrededor de todo el panal, es una capa, ¿no? De propóleo. Esa capa de, bueno, propóleo provee a la colmena de múltiples beneficios, ¿no? Puede verse la parte oscura en la foto de la derecha, como está cubierta pues de esta sustancia, ¿no? Que las abejas utilizan muchas veces para sellar, ¿no? Sellar el nido. A través de muchos años en el laboratorio de Marla se ha descubierto que el propóleo bueno, es una muy buena característica que pueden tener las colmenas y tiene muchos beneficios a la salud de las abejas, ¿no? Entre ellos, beneficia el sistema inmune de las abejas, también promueve que especies benéficas del microbioma se reproduzcan y ayuda a suprimir que otras que no son tan buenas lo hagan, ¿no? Y te ha visto también que ayuda a reducir la carga de enfermedades como loca americana y cría de cal. Y en las fotos pueden ver a Mike, a Renata, a Holly o Michael, que han sido estudiantes de Marla, que han desarrollado investigaciones alrededor del propóleo, ¿no? Y los beneficios en la salud de la colmena. En ese sentido, una colmena que tiene una capa de propóleo no tiene que invertir, sus abejas no tienen que invertir tanta energía, ¿no? En responder para defenderse a patógenos u otros microbios, que sean oportunistas o de otro tipo, ¿no? Lo que no pasa con colmenas que tienen bajas cantidades de propóleo, ¿no? Una investigación que podemos ver y que fue parte de una de las estudiantes de Marla es como en las partes bucales o en la boca, ¿verdad? De la abeja, que es utilizada para muchas cosas, ¿no? Para transportar, para alimentar, para limpiar. Esa boca está de las abejas va a todas partes, ¿no? Entonces, una estudiante de Marla, Holly, hizo una investigación para saber cuál era el microbioma de las partes bucales de la abeja, ¿no? Y se descubrió que en colmenas donde hay una alta cantidad de propóleo, es posible que bacterias u hongos benéficos se reproduzcan más fácilmente, ¿no? Al contrario de colmenas que no tienen esa capa de propóleo, otros patógenos y bacterias oportunistas
pueden reproducirse más fácilmente, ¿no? Otro de los usos otro de las investigaciones que se han hecho en la universidad fue la conducida por Maggie Shanahan, donde ya sabemos que el propóleo es benéfico para las abejas, entonces ahora cómo hacemos que las abejas construyan una capa natural ellas mismas, ¿no? de propóleo. Y el experimento puede verse en esta foto. Se usaron cajas rústicas o cajas con ranuras, ¿no? Con la idea de que estas ranuras iban a promover o incentivar a las abejas a traer el propóleo, ¿no? Y colocarlo en las ranuras. Y exactamente, bueno, pasó eso, ¿no? Las abejas comenzaron a traer el propóleo y colocarlo en las ranuras de la colmena y se crea una capa, ¿no? En las paredes. Y lo interesante fue ver que después en el primer año, por ejemplo, en esta gráfica se puede ver que en el año 2000, en agosto del 19, hubo una relación entre la fortaleza de las abejas y la cantidad de propóleo que había, ¿no? Y en la siguiente gráfica que habla sobre la producción de miel, se puede ver que en el primer año las abejas, que es la barra azul, que tenían la caja con las ranuras, tuvieron una menor producción de miel, pero en el siguiente año, en el 2020, se emparejaron, se igualaron con aquellas que no tenían cajas, ¿no? Con ranuras, que son las que se llaman como control, ¿no? Bueno, en conclusión, las cosas o los rasgos que hemos estado buscando nosotros para la reproducción de abejas resistentes contra la varroa y otras enfermedades, pues son el comportamiento higiénico, ¿no? El acicalamiento y colmenas que tienen un lento crecimiento de la población de la varroa. Y otro de los rasgos que ayudan al sistema, otro de los rasgos que podríamos agregar a esta selección son colmenas que recolectan propóleo, ¿no? Porque el propóleo, pues ayuda al sistema inmune de la abeja, al microbioma y a la salud en general. Ahora, hay que recordar que para hacer todo este proceso de pruebas y selección, ¿no? Sobre todo la propagación, hay que hacerlo en áreas remotas, ¿verdad? Donde podamos controlar otra vez el apareamiento de nuestras reinas con otras muy buenas colmenas. Hay que comenzar con nuestras colmenas excelentes o nuestras colmenas favoritas, ¿no? Aquellas que son muy mansas, muy productivas, pero que también sobreviven muy bien, ¿no? Sin tanto manejo, sin tanta ayuda del apicultor. Y recordar remover entre el 20 y 30% de aquellas que no son tan buenas, ¿no? Como ya dijimos, pues para evitar que éstas estén produciendo zánganos que se vayan a parear con nuestras reinas, ¿no? Y pues hay que repetir este proceso de selección a través de los ensayos o las pruebas y la propagación. Hay que repetirlo cada año. Es un proceso que, de acuerdo a la doctora, puede tomar para ver resultados entre 3 y 5 años, ¿no? Hay que ser muy paciente y muy persistentes, ¿no? Y bueno, eso es algo de lo que queríamos compartir. Le damos gracias a todas las personas que contribuyeron con sus estudios o con información para que esta plática se llevara a cabo. Gracias a la doctora Marla Spivak, a todo el equipo de técnicos, a los estudiantes y sobre todo gracias a ustedes por su atención. Esta fue la presentación. Creo que estoy corriendo un poquito fuera de tiempo, pero tuve que acelerar un poco, Marla. Muchas gracias, Héctor. No sé si me pueden escuchar, ¿sí? ¿No? Sí, sí. Bien, doctora Marla, muchísimas gracias. Sí, le escuchamos fuerte y claro.
A Héctor Morales también, muchas gracias por su participación. Si tuviera algo más que acotar, doctora Marla, la escuchamos. No entendí. Sí, la escuchamos, doctora. Si tendría algo más Sí, que la estamos acotar. escuchando, doctora No, Marla. sí, muchas gracias. Lamento que no podía estar ahí con ustedes. Y muchas gracias a Héctor por dar la presentación, que fue magnífico, mucho mejor que yo pudiera dar por falta de español. Y espero verles en Perú algún día y a ver las abejas otra vez, que me impresionaron muchísimo, la abeja en Perú. Muchas gracias, doctora Marla. Fuerte la palma, por favor, para la doctora Marla Escrivas, de Estados Unidos. Y vamos a entrar al segmento de una pequeña rueda de preguntas, unas 3 o 4 preguntas a Manuel Sá, señorita Cindy, está dispuesta con el micrófono. Si alguno de ustedes, hermanos, compañeros apícolas, tuvieran alguna inquietud de pronto para la doctora Marla o para don Héctor, para que pudieran absolverlas. Levantamos la manito para poder nosotros darles el uso de la palabra. Acá al medio, el señor de casaca negra, por favor, póngase de pie, identifíquese de dónde es, de qué sector o de qué área del país. Para que lo podamos reconocer y también lo pueda conocer la doctora Marla Escrivá y don Héctor Morales, allá en los Estados Unidos. Muy buenos días, doctora, buenos días, amigos agricultores. Mi nombre es Edgar Bernedo y vengo de Arequipa. Lo que quería saber es cuál es la diferencia, o cómo podemos detectar el hongo europeo y cuál es la diferencia con el hongo americano y cuál sería su tratamiento. Muchas gracias. A la respuesta, don Héctor Morales y la doctora Marla Escrivá. Los escuchamos. Marla, did you hear the question? Yeah, I think he asked what's the difference between AFB and EFB. Ajá, ya. Bueno, los síntomas son diferentes. Yo voy a intentar hablar en español y Héctor me puede corregir. Lo que mata la larva antes que desarrolla una pupa. Y la loquia americana, las abejas tapan la larva como con cera y después se muere la larva. Son diferentes bacterias, son muy diferentes. Y el loquia americana, el loquia europea, Héctor, it's always infectious. Sí, la loquia europea siempre va a ser infecciosa, ¿no? En cualquier estado. Lo que decíamos era que cuando las abejas tratan de remover la cría infectada con loquia europea, también propagan la enfermedad, ¿no? Porque siempre es infecciosa. Ya está bien. Ya. Y la loquia americana no. Sí, más o menos. Bueno. Sí, lo escuchamos, don Héctor Morales. Prosiga. Lo que Marla decía es que la loquia europea siempre es infecciosa, ¿no? Y la loquia americana pero en un estado ya más avanzado, ¿no? Pero hay una prueba, ¿no? La que se puede hacer con el palillo. Y esa funciona para la loquia americana, ¿no? De ASP. ¿No, Marla? Sí, se ve la diferencia en cuando se muere la larva. Si es loquia europea, la larva está muerto como larva. Pero si es loquia americana, la larva se muere cuando ya está tapado con cera. Ok, ya. Y son diferentes colores. De loquia americana es de color
brown, marrón, Café, ¿no? Es más oscura la oscura, y Loquia americana, o europea. Loquia europea es como amarillo y otros colores. Ujú. Creo que es una buena manera de identificar esa, ¿no? Sí. Bien, si es acepta la pregunta, muchas gracias. Vamos para la siguiente pregunta, por favor, si hubiera algún interrogante más. El señor del medio, señorita Cindy, por favor, de Casa Taguinda. Por acá abajo, por favor. Por acá abajo. Igual nos identificamos de dónde venimos y la pregunta puntual, por favor. Adelante, caballero. Por favor, siempre respetando las medidas de bioseguridad. Muy buenos días a todos. Yo vengo del distrito de Contiplata. Mi nombre es Luis Ángel Villabanca. Y doy fe a lo que dice la doctora Marra acerca de las reinas, de que hay que tener más cuidado al comprar y al introducir a la zona donde vas a llevar, porque no sabemos a veces al comprar estamos llevando enfermedades. Esa sería la pregunta. No, sí, que doy fe a la doctora Marra dice, es cierto. Hay que tener más cuidado en lo que es cuestión de reinas. Ok, muchas gracias, caballero. Otra interrogante, pregunta, duda, consulta para la doctora Marla Spivak o para don Héctor Morales, por favor, en los Estados Unidos. Levantamos la manito para poderlos atender en sus interrogantes. Aproxímese un poquito el micrófono, caballero, de la casaca amarilla, por favor. Igual nos identificamos y hacemos la respectiva pregunta puntual, por favor. José Chávez de Arequipa. Bienvenido, adelante. Doctora, aquí en el Perú no tenemos bloque americano todavía, gracias a Dios. Y no sabemos por qué, porque no hay ninguna medida de prevención ni nada. Yo quería preguntarle cuáles son las principales formas en que ingresa la bloque americana a un país. Y si pudiera ser por la importación de reinas de países donde hay bloque americano, porque acá felizmente todavía no entran reinas importadas de ningún país. Eso sería mi pregunta. Muchas gracias. A la respuesta de la doctora Marta Spivak, por favor. Did you hear the question? No. He's asking what are the different ways that a country or a beekeeper could get the AFB in the country, you know, How does it get into the country? how does it get into the country? Yeah. Normalmente Loquia americana entra a un país o a un apiario de un apicultor por introducción de reinas de otros países. Y por eso no recomiendo que ustedes importan reinas de otros países porque se puede importar doenças también. Y eso es lo que, como llegamos a obtener varroa y todas las enfermedades que tenemos aquí en Estados Unidos, obtenemos de otros países. Y no quiero que nosotros dan a ustedes más enfermedades, que aquí en Estados Unidos las abejas tienen muchísimas. Y lo que vi en Perú es que las abejas son muy sanas. Y es preferible que ustedes crían reinas para sí mismos. Uh-huh. Si puede agregar, Héctor, no sé. Sí, creo que fuiste bastante claro, ¿no? Clara. Una de las, o la principal manera de cómo se introducen las enfermedades a un país es a través de la importación de reinas, ¿no? Comprar reinas de otros países, sobre todo de países como Estados Unidos, ¿no? Reinas de Europa. Siempre va a existir el riesgo de que estas reinas vengan con otras sorpresas, ¿no? Con enfermedades, sobre todo con parásitos, que es la forma en cómo en Estados Unidos hemos obtenido todas las enfermedades que tienen las abejas, ¿no? Han venido de otros lugares y ahora pues hay que lidiar con ellas, ¿no? Bien, muchas gracias a la doctora Marta Spivak y a don Héctor Morales desde Estados Unidos. Tenemos un fuerte voto de aplauso para despedirnos de ellos y será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y por haber participado en este quinto Congreso Nacional de Apicultura. A la doctora Marta Spivak
y a don Héctor Morales. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, muy buenos días. Gracias a ustedes. Fuerte la palma a ellos, por favor.